Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Economía Digital con Aaron Olmos. Yo soy Aaron Olmos, economista, docente investigador universitario, locutor certificado CB 36940. Y el día de hoy muy contento porque tenemos otro invitado, un invitado especial. Nos va a acompañar el día de hoy para conversar de algunos aspectos vinculados con la economía digital, pero desde el punto de vista de las telecomunicaciones. Le damos la bienvenida a mi gran amigo, compadre, José Ángel Uzcategui, sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, con especialización en gerencia social, negociaciones efectivas y diplomado en gerencia de proyectos. Perfecto. Discúlpame, a mí se me olvidan las cosas a veces. Y hoy nos va a acompañar José Ángel para conversar sobre el impacto de las telecomunicaciones, desde el punto de vista de lo económico y lo social, porque es importante, o son importantes las redes de transmisión de datos, desde el punto de vista de infraestructura. Para muchas personas pareciera tonto, pero no lo es así. Recuerden que la nueva economía tiene como base lo digital, la digitalización, las telecomunicaciones y la infraestructura son sumamente importantes. Lo hemos conversado en otras emisiones cuando hemos hablado de los 12 temas de la economía digital, los pilares de la nueva economía. Y bueno, ese es el elemento que queremos conversar el día de hoy. Bueno, José, fíjate, la idea de las telecomunicaciones en todos los países, y más ahora en pandemia que lo hemos visto, es un producto del hombre para el hombre. ¿Cómo desde el punto de vista social impacta el hecho de comunicarse, la comunicación, pero ahora por vías digitales? ¿Y por qué es importante eso? Bueno, Aaron, fíjate, las telecomunicaciones surgen de la necesidad del hombre de comunicarse de manera real, de manera permanente, en el tiempo más rápido posible. Entendemos que durante toda la historia el hombre ha estudiado, ha analizado y ha desarrollado soluciones a todos sus problemas. No solo los problemas de alimentación, no solo los problemas de techo, sino también de hablar, comunicarse, manejarse en tiempo real. El mensaje de un emisor a un receptor llegue en el tiempo más corto posible. ¿Qué pasó? Las telecomunicaciones nacen de procesos de investigaciones duras, investigaciones rígidas, investigaciones permanentes y han logrado hacer del hombre un elemento de la sociedad que permite adelantarse a los tiempos y manejar diferentes escenarios. Las telecomunicaciones sencillamente vienen a ser una solución a los tiempos y a las necesidades de cada momento que el hombre ha vivido a lo largo de la historia. Entendemos hoy en Venezuela que es un bastión y una necesidad importantísima. ¿Qué ha pasado con las telecomunicaciones en Venezuela? Siempre han existido, de una u otra manera. Venezuela ha tenido una curva ascendente de crecimiento, de desarrollo en este sector, que hoy en día presenta necesidades de ampliación, es cierto, pero eso es consecuencia de procesos de desarrollo en otros sectores. Hoy las telecomunicaciones están mejorando, están creciendo gracias a la apertura y a la modernidad en la cual Venezuela de una u otra manera se encuentra. La pandemia ha afectado muchísimo. Eso ha generado que se activen alertas, que se activen alarmas, que se copien modelos exitosos en otros países y ponerlos aquí. Venezuela tiene un talento humano enorme, tiene personas que se han formado en las universidades venezolanas, se han formado en universidades en el extranjero y de una u otra manera no han perdido el lazo con su país natal y de una u otra manera han permanecido presentes con sus modelos de investigación, sus modelos de estudio, y hoy en día hay una inversión importantísima en el sector de las telecomunicaciones. Hay pequeñas y medianas empresas que están buscando llegar a la casa de cada uno de sus usuarios a través de fibra óptica, entendiendo la fibra óptica como un modelo al alcance de todos los usuarios, con modelos de negocios asequibles, muy diferentes a lo que sería la telefonía satelital. Ya eso es otra gama, ya eso es otro ramo. Pero hoy en día las telecomunicaciones a través de la fibra óptica permitirían que todos y cada uno de nosotros pudiéramos tener información en tiempo real de lo que nosotros necesitamos. Es así. Fíjate que en estos días yo veía un pequeño video sobre una forma de comunicarse muy particular que existe en Islas Canarias, ¿no? Que le llaman el silbo. Y básicamente es personas que
mucho tiempo, remotos tiempos de su historia, silbaban, ¿sí?, de una manera muy particular para mandarse mensajes, ¿no? Y es una costumbre que es tradición, que se transmite en familias, tipos de silbido que significan cosas, y la persona que entrevistaba decía y arguía que imagínate tú, si una persona está en aquella montaña y yo estoy en esta, se tiene que acercar hasta acá para hablar conmigo, ¿no? Bueno, desarrollamos esta manera de comunicar, ¿no? Eso también es comunicación, ¿no? En ese caso, socialmente visto. Y hoy por hoy, cuando tú hablas de todo esto y hablas de la fibra óptica, el tema satelital y el impacto que tienen las personas, la gente que se ha agregado valor, bueno, importante también entender que tiene un nivel de afectación en lo económico y lo social. Las comunicaciones en la pandemia, como tú lo decías, han tenido una transformación increíble, se ha demandado más de ellas, más servicios inclusive, mayor calidad, pero también se han convertido en un canal interesantísimo para formar, para educar a la gente, ¿no? Entonces, ver el tema de las telecomunicaciones como una herramienta de conocimiento para el hombre. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo entiendes tú? Como sociólogo, el punto de vista del hecho social, con las personas a nivel de su cultura. Sí, fíjate que la educación es necesaria en cada uno de nosotros en diferentes momentos, en diferentes rangos, y como tú siempre has dicho, el hombre debe agregarse valor de manera permanente. Las telecomunicaciones hoy en día es la mejor manera de mantener procesos educativos y procesos formativos actualizados. Es increíble cómo a través de plataformas un profesor puede ver a todos sus alumnos en tiempo real y se mantiene un proceso de enseñanza que enriquece y prepara a cada uno de los estudiantes en estos momentos tan duros. ¿Qué hubiese pasado si esa curiosidad tecnológica presente en cada uno de los tecnólogos, que en cada uno de nosotros no hubiesen desarrollado estos aplicativos y pasa la pandemia y no hubiésemos tenido estos espacios, estos salones virtuales, estas aplicaciones en los teléfonos celulares, no hubiese un ancho de banda lo suficientemente amplio para manejar procesos de formación en emergencia? Se paraliza no el país, se paraliza el mundo, ¿ves? ¿Y qué ha pasado? Todo eso se está aplicando ahorita, esas aplicaciones están creciendo, están mejorando y increíblemente ha habido una solidaridad mundial que ha permitido que esas pequeñas diferencias en criterios, en licenciaturas, en pago de derechos por usar las plataformas, se han hecho a un lado o sencillamente se hayan ampliado y manejando aceptaciones bastante importantes. Aquí hubo personas que quedaron en otro lado del mundo al momento de la pandemia y han podido mantener sus procesos de formación a través del internet. Eso es importantísimo. También han surgido diferentes soluciones en universidades que decían, mira, vale, yo tengo que salir para adelante, el país no puede esperar que la pandemia se pare. Y han salido cualquier cantidad de talleres, cursos, especializaciones, hasta doctorados internacionales con diferentes participantes para poder intercambiar el conocimiento y manejar soluciones a esta coyuntura tan fuerte. Fíjate que en estos días con mi esposa veíamos un TikTok de un muchacho venezolano haciendo contenido que él decía que estaba comenzando su carrera de cine desde Venezuela en una universidad afuera, ¿no? Evidentemente lo hace por plataformas digitales. Y el muchacho había grabado una primera tarea pues, que le pidieron, contar una historia en menos de un minuto con un teléfono móvil, ¿no? El muchacho experto en eso se lo pasa grabando TikTok todos los días, ¿no? Entonces yo le decía a mi esposa que, oye, mira tú lo importante, no solamente el hecho de tener la infraestructura, sino que las personas se eduquen en la manera de utilizar las herramientas para creación de contenido. Entonces allí donde yo te pregunto cómo el tema de las telecomunicaciones se asumen a nivel social como un elemento globalizador y modernizador también, ¿no? Tú lo decías ahorita muy bien. Nosotros nos formamos en una universidad en la que había que salir corriendo a buscar los libros a la biblioteca. Si el libro era el único libro que había, entonces esperar que quien lo tuviese lo dejara de leer. Casi que te ibas hasta el cubículo a tocarle la puerta. Mira, hermano, deja el libro, ¿vale? ¿Sabes? Hay otros que queremos leerlo, sacarle copia inclusive, ¿no? Y si el libro no estaba, bueno, salíamos corriendo al pasillo de ingeniería a comprar los libros, ¿no? Entonces lo comprábamos entre varios porque eran costosos y sacábamos copia y leíamos, o sea, todas esas estrategias. Hoy por hoy,
A nivel de educación tenemos plataformas digitales, metodologías para el abordaje de esto y bueno, unas dinámicas que se han montado en lo digital. Y el impacto que tiene esto en lo social, tú lo decías muy bien, le ha permitido a las personas en la distancia seguir sus procesos de formación, de comunicación con sus familiares y con amigos. Pero además, entonces, ese elemento globalizador, ese elemento modernizador, en Venezuela, que hemos sufrido el tema de la desinversión, tú hablabas de una gran inversión ahorita en telecomunicaciones y fibra óptica. De hecho, del año pasado a la fecha, los megabits por segundo que tenía Venezuela subieron un poquito. No estamos en los mejores niveles, sin embargo, se ha incrementado un poco. Y hay otras ofertas, ¿no? También a nivel de comunicación digital, desde el punto de vista de Internet y todo esto. Lo cierto es que Venezuela es un país que utiliza muchas plataformas digitales, es un país con una población muy llamada del tema de la generación de contenido. Y bueno, pues evidentemente la modernización pasa también por la agregación de valor de la gente, como tú lo decías, en ese proceso que se conoce como transformación digital o alfabetización digital, que querámoslo o no, a muchos papás les tocó asumir ahora en tiempos de COVID, ser los profesores en casa, sentarse con los chamos al lado de la computadora, caerse a golpes con las plataformas y entender cómo funcionan, cómo ese profesor por WhatsApp está mandando una lección, y bueno, dónde descargo el PDF. O sea, ¿cómo es esa experiencia siendo también tu papá y teniendo a JI pues en el colegio y también viviendo la experiencia a distancia? Bueno, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo se ha modernizado? ¿Cómo es eso? Y cómo de alguna manera tú ves que la próxima generación lo está sintiendo? Porque para ellos es algo natural, ¿no? El tema tecnológico, para uno no, porque vivió el cambio, ¿no? Pero ¿cómo tú lo ves? ¿Un elemento modernizador, educativo, globalizador? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, fíjate, la respuesta inmediata a este contexto de pandemia ha sido muy variado y en lo particular, y hablo desde mi experiencia, hemos podido mantener un proceso de educación a mi hijo que está ahorita en 4º grado. Efectivamente, hemos tenido la bendición de poder mantener durante este año escolar clases prácticamente presenciales a distancia durante 5 o 6 horas diarias. Eso no es el común de lo que está pasando en el país, eso quiero que lo dejemos claro, pero en las experiencias nos hemos dado cuenta que hay aplicaciones, hay programas, hay plataformas dispuestas y preparadas para mantener la calidad educativa en los diferentes procesos. Que la inclusión, bueno, lamentablemente Venezuela ahorita no tiene condiciones óptimas para garantizar una cobertura en los mejores términos, pero aquellos espacios que de una u otra manera estaban preparados para asumir esto, sí lo han logrado. Es increíble, bueno, cómo cuando todos los actores de un proceso educativo están alineados en esto, funciona. Todos los grupos familiares conocidos están desde las 6:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde conectados a través de diferentes plataformas mediante estrategias de learning. Además, ahorita hasta hemos hecho un retiro espiritual a través de estas plataformas. O sea, hay un tema donde la distancia disminuye, pero siempre y cuando es el propósito de la usabilidad de la herramienta. Porque tú puedes conectar el salón virtual, pero si tú estás en la cocina y nada más te pones a escuchar, no estás haciendo nada. Entonces, las herramientas tecnológicas están ahí. Las telecomunicaciones te pueden unir, pero siempre y cuando la persona esté honestamente comprometida con el correcto uso de estas herramientas, es que se logra el cometido. Entonces, para Venezuela esto es una experiencia nueva. Para otros países fue un día a día que se tuvo que hacer de nuevo. ¿Por qué? Hay muchas academias internacionales universalizadas, donde es del día a día el proceso educativo. Para nosotros esto es nuevo. Los papás hemos tenido que asumir roles de profesor, de estudiante, recordar, hacer las tareas. Lo mismo que uno hacía de chamito hace más de 20, 30 años, volverlo a repasar a través de la tecnología. Pero vuelvo e insisto y dejar claro, en esta economía digital que hoy en el mundo nos rige, puede haber las mejores condiciones tecnológicas, pero si la persona no está preparada
y no se educa para usarlas, y luego que tú estés educado y tengas todos los títulos que tú quieras mantener, pero si tú no tienes los valores necesarios para poder utilizar esos conocimientos, de nada vale. Y fíjate que eso que tú comentas es muy cierto, ¿no, José? Porque al final de cuentas el comprometerse con un objetivo en la distancia a través de herramientas digitales pareciera complicado, pero al final de cuentas, bueno, si todas las personas se suman con la misma idea, y bueno, el objetivo se va a lograr en definitiva, ¿no? Pareciera entonces que hemos aprendido que la distancia para algunas actividades no es un impedimento, ¿no? para lograr, ¿no? Y es allí donde el tema económico, ya económicamente hablando, ya generación de ingresos, trabajo, también se ha visto afectado por el tema de la pandemia, no solamente el tema educativo. Las actividades nuestras se han dislocado durante, bueno, ya casi un año que vamos de esto, para el caso de Venezuela, que se asume el 13 de marzo el tema del confinamiento y todo esto. Y ¿cómo ve un sociólogo la telepresencialidad a nivel del individuo? ¿Cómo ha afectado a nivel del rendimiento? ¿Cómo ha afectado la generación de ingresos de los hogares? Y cómo algunas personas necesariamente se han adaptado, se han reinventado, inclusive creando modelos de negocio digital que de la nada han surgido en esto como una innovación, como un nicho de negocio, como un nuevo espacio, pero también un tema de personas que dicen, mira, pero es que yo no sirvo para esto, yo no me siento cómodo con esto, yo necesito ir a la oficina, yo necesito tener al compañero de trabajo al lado, tocarle la puerta, yo necesito, no sé, estacionarme con el carro de estacionamiento abajo. O sea, ese cambio de patrones de actividad que ahora se suple pues por la vía digital, que le ha demostrado a muchas empresas que hay actividades que son digitalizables, otras que no. Pero ahora, ¿cómo ha afectado la generación de ingresos? ¿Cómo ves tú que las economías, por lo menos la economía nuestra, a nivel del trabajo de las personas, los que han logrado y todavía están intentando en algunos casos, bueno, se han visto afectados, ¿no?, por el tema de la telepresencialidad? Sí, bueno, es difícil abordar o definir un impacto en un área determinada. Esto es pluridimensional, esto maneja muchas variantes, muchas variables y muchos elementos que condicionan. Pero lo que sí es transversal y determinante es la capacidad de adaptación que tiene el venezolano para superar todas las crisis a las cuales nos vemos expuestos día a día. Los valores. El trabajo jamás puede hacerse a un lado. Lógicamente, aquellas personas que tenían actividades día a día de oficina puntuales, oye, es como que tú estás sentado y te quitaron la silla de repente. Exactamente. O tú estás trabajando y te apagaron el breaker y ahora ¿qué pasó? ¿Sabes? Son cambios generacionales. Estamos hablando de que hoy en día aquellas personas que tenían simpatía hacia lo tecnológico lograron adaptarse más rápido. Hubo personas que a través de un año no han logrado conseguirse. Así es. Y han tenido que de una u otra manera bajar su rol dentro de los esquemas familiares de ser el papá que daba el dinero, ahora ser el acompañante, porque mi hijo es un millennial y ahora él como community manager está en capacidad de manejar 4 o 5 perfiles de 6, 7 empresas que le pagan X cantidad de dólares por manejarla, y ahora ese chamito es el dador, es el que sostiene la casa. Es difícil, pero el venezolano está hecho de tantas cosas buenas que supera todos los problemas. Aquí es determinante la preparación que todos hemos tenido en una u otra manera de la vida. Aquella persona que se negaba a cambiar su telefonito Nokia y saltar a Android, no, tuvo que hacerlo porque necesitas adaptarse. Aquellas personas que desconfiaban de las redes sociales y nada más veían que plataformas de comercio electrónico extranjeras funcionaban, mira, sencillamente no. Ahorita hay un modelo de confianza en Venezuela bastante acentuado, donde tú a través del teléfono, a través de un chat, generas una transacción y tú a los 2-3 horas bajas y recibes tu producto. Hubo elementos donde se generaron nuevos tipos de empleos, como es el delivery. Antes el delivery era un lujo, ahorita prácticamente en la temporada más dura de la pandemia era una necesidad, y eso resolvió muchísimo. Entonces la economía se vio trastocada
los bolsillos de muchos venezolanos sencillamente le abrieron un hueco y se fue todo el dinero porque no veían cómo generar nuevos ingresos. Pero de una u otra manera han aprendido a hacerlo, a adaptarse nuevamente, a salir para adelante, y de una u otra manera estamos saliendo siempre victoriosos de situaciones particulares. Pero indudablemente a través de la tecnología es la manera de superar estas crisis, porque no te puedes negar de que transaccionalmente el dinero se mueve mucho más rápido que con la crisis de papel moneda que vivimos en el país. Sí, bueno, de hecho, tú lo dices y lo que me viene a la mente es el hecho de que en Venezuela se está tratando de llevar un proceso de digitalización de los medios de pago, dicho por el Ejecutivo Nacional. Sin embargo, ya eso está ocurriendo antes de que se dijera, ¿no? Y esto tiene que ver con la propia situación país, políticas económicas que no han sido muy acertadas, que han lesionado pues el tema de la emisión de moneda, personas que prefieren quizás irse por un medio de pago digital. Tú lo estás comentando así, o sea, tú lo estás comentando ahorita excelentemente bien, el tema de nuevos perfiles profesionales que se están creando. Hace unos años atrás, cuando hablábamos de redes sociales en algunos espacios, yo siempre decía, bueno, hace 20 años atrás no existía el community manager, el curador de contenido, el planificador estratégico de contenido, el gestor de redes sociales general. Eso no se sabía dónde iba ni siquiera en el organigrama de las empresas, ¿no? La empresa decía, bueno, ¿dónde ponemos a esta gente? Con tecnología, ¿no? Son las tecnologías. Con relaciones públicas, bueno, sí, pero no. Pero tienes que crear su propio espacio. Hoy por hoy vemos entonces, como tú dices, el community que en la casa está llevando la generación de ingresos porque, bueno, es el que se adaptó completamente a esto. Vemos personas que, bueno, si no se adaptan, ya un año de tránsito de todo esto, prácticamente su negocio va a fenecer. Y el tema del COVID ha sido gran acelerador de todo lo digital. Entonces la pandemia en definitiva nos ha puesto un reto. Las telecomunicaciones, las comunicaciones digitales, plataformas digitales, aprender, agregarse valor, ver, o sea, ensayar y errar. Bueno, me metí por aquí, no me funcionó, bueno, me voy por allá. O sea, hay oportunidades, hay opciones, ¿no? ¿Cuáles son los retos? Ya sabemos mucho y los has comentado y te agradezco mucho, José, eso, pero ¿cuáles son los retos post pandemia? O sea, en el entendido que en algún momento, como la OPS dice, la Organización Panamericana de la Salud, que se logre la inmunidad en un país que tenga más del 70% de la población vacunado. Digamos que eso pasa en Venezuela en algún momento, no sabemos cuándo va a ser. Bueno, ya decimos que el riesgo de contraer el virus del COVID, bueno, ha bajado mucho, igual la gente sigue con sus normas de bioseguridad. Pero ¿cuáles son los retos post pandemia después de todo este aprendizaje? Por ahí leía de algunos sitios de internet extranjeros que un survey, una encuesta, gente decía que independientemente de que las cosas cambien y puedan ir a la oficina, le entendieron el lado amable de estar en la casa, entendieron el lado amable de trabajar en la distancia, de hacer cursos en línea, de ver películas en streaming, del comercio digital, el e-commerce. O sea, ¿cómo crees tú que va a ser el tema de la pospandemia a nivel de las telecomunicaciones y las comunicaciones digitales? Mira, esa etapa de pospandemia es la que todos estamos esperando. Y para allá, en algún momento, llegaremos y estamos preparándonos para eso. Como dicen, no es el llegar, sino el recorrido. Sumarse valor es el principal reto que debe mantenerse antes, durante y después de la pandemia. Nos iremos descubriendo, iremos aprendiendo, iremos solucionando problemas que irán surgiendo propios de la pandemia. No podemos tener ansiedad tecnológica, no podemos imaginarnos como Tony Stark, no podemos imaginarnos viajando en el futuro y imaginarnos elementos que se vivían en películas futuristas, o tampoco películas de terror zombies. No. O sea, tenemos que mantenerlo humano. ¿Ves? Y en lo humano es que se puede generar el crecimiento de todo ese amor que de una u otra manera se ha perdido por esta pandemia. Hay personas que tenían tiempo sin verse y gracias a la pandemia han retomado nexos. Hay personas que sencillamente trabajaban de 12 a 12 o de sol a sol
y no veían a su esposa, no veían a sus hijos, como dices tú, el lado amable de las relaciones sociales. Entonces va a ser una mezcla, va a ser conseguirse nuevamente. Y lo importante que hoy en día el venezolano o el ser humano como tal tiene que darse tiempo para él, darse el tiempo para conocerse, conocer a los demás, entender el rol que lleva en la familia, en la sociedad, si es un emprendedor, qué le gusta, qué no le gusta. Porque prácticamente cuando esta pandemia termine, que no sabemos cuándo, tú vas a hacer otro. Bueno, entonces es un llamado permanente a un proceso de crecimiento espiritual, personal, tecnológico, de valores. Porque tú puedes aprovechar el tiempo. Hay personas que antes no sabían hacer nada. No sabían cocinar, no sabían hacer pan, no sabían hacer hallaca. Y hoy son expertos. ¿Por qué? Porque se dieron el tiempo de saber usar esas herramientas tecnológicas que siempre han estado ahí, pero no habían tenido la oportunidad o esa curiosidad de darse esos minutos. Entonces, los retos realmente te los vas a poner tú en la medida en que sepas aprovechar el tiempo que hoy en día estás en ocio en casa, ¿no? Porque en algún momento comenzaste a hacer la plomería y arreglaste todas las tuberías. En algún momento utilizaste todas las pinturas de la casa y pintaste toda la casa. Ajá, pero tú conoces a tu esposa, conoces a tu hijo realmente. Tu hijo no es el mismo de hace 1 año y medio. Entonces no va a ser el mismo dentro de 2 años. Entonces esta situación te genera oportunidades de crecimiento. No es bonito todo lo que estamos viviendo, eso también es necesario dejarlo claro, porque en el camino, oye, hemos perdido a personas queridas, en el camino hemos dejado de hacer cosas que habíamos pensado que íbamos a hacer en ese momento, pero a todo hay que buscarle no solo lo bueno, sino transformarlo en oportunidades, para poder tener en realidad la mente clara, la inteligencia emocional activa y saber descifrar esos mensajes que están ahí. Y como vuelvo e insisto, hay personas que son expertas en tecnología. Bueno, déjalas trabajar. Tú prepárate para que cuando estas herramientas tecnológicas y estas aplicaciones estén disponibles, tú las sepas utilizar de la mejor manera, para que seas parte de la solución, porque este mundo cambió. Cuando salgamos nuevamente y veamos, ajá, ¿qué pasó aquí? Ah, bueno, mira, pero este tiempo yo lo supe aprovechar. Es así. Y fíjate que, y ya para ir cerrando esta edición de hoy, tú lo acabas de decir, el mundo cambió, ¿no? El mundo cambió y nosotros con él. Y nosotros con él porque nos hemos visto obligados a hacerlo. Y de ahí hay un proceso de aprendizaje. Yo siempre lo he dicho, un tiempo para acá, persona o empresa o gobierno de cualquier país que no haya hecho la tarea durante el COVID, pero está raspado con lo que viene, porque evidentemente aquí en términos en Marvel de Doctor Strange hay una línea temporal diferente, ¿no? Sí. Que comienza a partir del COVID, ¿no? Entonces de verdad que, bueno, es un cambio que estamos todos presenciando y es una gran realidad. De verdad que muchísimas gracias, José, por acompañarnos el día de hoy. Economía digital, creo que era importante hablar de estos temas desde la visión de un sociólogo, porque la economía digital mucha gente piensa que es criptomonedas, de blockchain, aparatos de minería, hacer trading, no, ya va, o sea, eso es una lista de todo esto. Al final de cuentas, esto es economía, es una ciencia social, tiene como el individuo como el centro de todo esto, y las relaciones sociales de producción a través de las tecnologías están siendo impactadas. De verdad que te agradezco muchísimo, José, estar en nuestro espacio el día de hoy, que nos estés acompañando, y bueno, pues con ustedes será una próxima edición de Economía Digital con Aaron Olmos por Punto de Corte Televisión. Nos vemos el próximo martes. Gracias.